Hoy hoy lo que vamos a abordar, digamos, todo el aspecto vertical y pueden ir interrumpiendo lo que necesiten para ir haciendo las preguntas pertinentes si tienen una duda, si a ustedes se les ocurre alguna mecánica, si es posible, porque como les decimos siempre, mientras que se respete la biología y los conceptos biomecánicos, la imaginación es el límite. Es decir, hay cuestiones que por ahí se nos inventamos, si se quiere, y ustedes pueden generar también algunos recursos. Bien, dentro de la intrusión posterior es uno de los movimientos que más cuidado debemos de tener. ¿Por qué? Porque este es el que produce una compactación de la entrada del paquete vasculonervioso. Es decir, que de todos los movimientos que podemos hacer anteroposteriores, extrusivos, el intrusivo es el que tenemos que ser de los más cuidadosos porque aplastamos, ¿sí? Cerramos el ingreso del paquete vasculonervioso y eso se termina traduciendo, puede traducirse o bien en una necrosis, pero por sobre todas las cosas en reabsorciones radiculares, o sea que es el movimiento que más va a atender a la reabsorción radicular. Por lo cual las fuerzas tienen que ser sumamente suaves. Vamos a ir viendo que en el sector anterior, vamos a ir viendo cuando vemos intrusión incisiva, intrusión posterior, en el posterior no hacemos fuerzas más de 100 a 150 gramos. Estoy hablando en sector de molares, ¿sí? Y en resumen, aunque lo vamos a ver también más adelante, para la intrusión del sector incisivo desde incisivo, lateral y canino superior, una fuerza máxima de 60 gramos, si 60 gramos de un lado, 60 gramos del otro, y en el sector inferior, incisivo, lateral canino, 50 gramos y 50 gramos. Es decir, que es sumamente poquita la fuerza que hacemos y tenemos que trabajar con un dinamómetro, ¿sí? Si no, no tenemos forma de saber verdaderamente qué fuerza estamos ejecutando. De los dinamómetros existen dinamómetros muy sofisticados que son extremadamente caros, que son como relojes, que son de gran valor, pero vienen unos dinamómetros que comercializa Morelli, vienen en 3 colores, vienen rojo, azul y verde. El rojo es para fuerzas pesadas, que ese también sería reemplazable para medir fuerzas ortopédicas y sería reemplazable con una pesa de pesca, pero el verde, que es el que digamos, va a medir fuerzas hasta 250 gramos, es muy útil que todo ortodoncista tenga un dinamómetro en su consulta, ¿sí? O sea, nosotros manejamos fuerzas, por ahí somos los que menos fuerzas medimos. Entonces hay que tener eso en mano. Bien, ¿qué pasa en estos casos? Es decir, cuando yo voy a instruir, cuando yo veo en una espera, voy en silencio. Cuando yo veo una radiografía en una panorámica, puedo estar viendo perfectamente que está dentro del hueso, porque de este lado está dentro del hueso, y esta raíz está dentro del seno. ¿Se puede intruir a pesar de que tengamos el seno en esta situación? Sí se puede intruir. Una vez tuve la fortuna de estar en una conferencia del doctor Benedict Wilmes, un doctor que tiene unos trabajos impresionantes con microtornillos. Cuando terminó la conferencia me acerqué y le dije, ¿qué pasa cuando estamos contra la cortical del seno? Y me contestó, en ese momento me contestó en inglés, me dijo, es hueso, no hierro. Es decir, que suavemente, despacito, a lo mejor tenemos que hacer una intrusión más suave, pero sí vamos a lograr movernos a pesar de que estemos contra la cortical del seno maxilar. Si no estamos con la cortical y nosotros tomamos una medida y estoy alejada, obviamente va a ser mucho más eficiente la intrusión que si estamos contra la cortical. Bien, entonces, tienen que aplicar una fuerza muy ligera. Fíjense que si estábamos diciendo que trabajamos con fuerzas en el sector posterior de 100 a 150 máximo, miren cómo bajamos a 30, es decir, suave, 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 porque estamos compactando contra la cortical, ¿sí? Se va logrando la remodelación ósea, pero las fuerzas tienen que ser de leve intensidad. Entonces,
Se puede intruir con fuerzas muy ligeras. Hay que tener cuidado que los ápices que sean en pico de flautas, o sea, los extremadamente delgados o que presentan dilaceraciones son los que más tienden a la reabsorción. Ahora, todo tratamiento de ortodoncia termina con un redondeamiento radicular sin que tenga ninguna implicancia, ¿sí? La reabsorción que no debemos de tener es aquella que, digamos, compromete la longitud radicular, pero todas las ortodoncias terminan con algún redondeamiento y alguien que haga ortodoncia y que les diga que nunca, nunca ha tenido reabsorciones radiculares, o bien le miente o bien no hace ortodoncia, porque son cosas que ocurren. El soporte óseo disminuido, digamos, del elemento dentario, aumenta aún más el riesgo de reabsorción ósea, ¿sí? Obviamente no se puede intruir si tenemos una lesión de Furca, ¿sí? Ya cuando hay tal magnitud de reabsorción radicular, perdón, ósea, ¿sí? De la cresta ósea, no podemos hacer. Y obviamente si hay alguna cuestión periapical, granuloma, quiste y demás, no puede de hacerse. Vamos a ver un par de videitos. Cuando colocamos en el sector posterior para intruir, es importante recordar, o sea, más allá que no, hacemos siempre esta marcación que sería interradicular, habiendo mirado previamente la radiografía, a pesar de que es una zona muy cercana, suelen estar las raíces, más que nada por vestibular, porque por palatino solo tiene raíz palatina. Entonces, se puede colocar. El control que se hace desde oclusales para observar la dirección en la que tiene que entrar el tornillo, ¿sí? La orientación en la que debe entrar el tornillo. Puede, de acuerdo a la apertura bucal del paciente, puede entrarse directamente con el destornillador o bien deberá de hacerse con un contraángulo reductor, ¿sí? Una de las mayores, digamos, cuestiones que podemos encontrar en esta área es un espesor mucoso muy aumentado. Hay un grado de variabilidad mucosa muy aumentado a nivel de los sectores posteriores palatinos, así como la mucosa vestibular, tanto superior como inferior, es bastante estable, que es aproximadamente de 1 milímetro, 1,5 milímetros. La mucosa a nivel palatino en este sector puede variar desde 2 milímetros a 6 milímetros. Y eso va a terminar determinando, valga la redundancia, la longitud de tornillo que deberemos de elegir. Si tengo una mucosa de 6 milímetros, evidentemente no podré colocar un tornillo de 8, ¿sí? Tendré que colocar un tornillo de 10 o de 12 milímetros. Fíjense, en esta última parte, como siempre, se termina controlando, miren ahí, en la última parte, la estabilidad primaria. Es decir, lo intentamos de mover, ¿sí? Y controlamos que haya quedado firme. Ya si no tenemos estabilidad primaria en el primer momento de la instalación, no la vamos a tener. Y tenemos varias alternativas para resolver. Si yo tuviera un elemento posterior, ¿sí? En una buena situación vertical, es mucho más sencilla la intrusión. La problemática se presenta cuando mi elemento libre, digamos, mi elemento terminal es el que está extruido. Esto va a ser mucho más sencillo porque ya la propia deflexión del arco me lo va a corregir. Pero aun cuando haya una invasión muy fuerte de la corona contra el arco antagonista, nos podemos ayudar con la colocación de microtornillos. Podemos colocar, en la práctica nosotros colocamos un microtornillo y lo vamos levantando, ¿sí? Otra situación es que a veces nos deriva, por ejemplo, el protesista, no para que hagamos una ortodoncia integral, sino para que le intruyamos ciertos elementos porque está invadiendo la zona de rehabilitación, ¿sí? Paciente que tiene hace muchos años un área edéntula, se produce una erupción pasiva de todo un sector y nuestra intervención es simplemente volver a colocarlo. Estos son microimplantes muy viejos nuestros, ni siquiera tenemos que poner aparatología. Fíjense que podemos poner un botón. Lo importante, recordar lo siguiente, cuando voy a hacer intrusión molar,
Si yo hago exclusivamente una intrusión vestibular, la cúspide palatina va a quedar rezagada, es decir, va a quedar caída, con lo cual sí o sí tendré que o bien colocar un micropalatino o bien trabajar, que no es cómodo, no tiene buen marketing, una barra transpalatina con una activación de torque negativo para ir conservando la cúspide palatina elevada, ¿sí? Otras formas, por ejemplo, que supónganse que no va a llevar aparatología, puede ser la colocación de 2 alambres cementados con composite y pasa elastic de lado a lado. O bien, lo hemos hecho en otras instancias, creo que tenemos algún otro ejemplo, lo que pasa que acá había mucha amalgama, un alambre cementado sobre las caras oclusales, porque son pacientes que no tienen antagonista, y de la misma manera, sin colocar ningún tipo de aparatología, podemos lograr la intrusión. Esto sería a lo Ignacio Copani, lo atamos con alambre, ¿no? Bueno, los más jóvenes no deben ni saber quién es Ignacio Copani. Pau, vos sabes. Obvio, Reggie, todo Sí, eso sé, eso lo sé. eso lo sé. Bien, fíjense en este esquema que se colocan los micros vestibulares. Nosotros en la práctica colocamos un micro vestibular que activamos al 6 y el 7, o sea, no hace falta colocar dos. La tracción vestibular elástica, en general con un buen elastic. Importante siempre trabajar con un buen elastic, no con estos elastic chinos que son muy berretas porque verdaderamente cambian, se fatigan rápidamente, hacen mucha fuerza rápidamente, pero tienen un índice de fatiga muy alto, con lo cual no conviene manejarse con un muy buen elastic. Pero observen cómo, digamos, lo que se hizo fue colocar por dentro una barra transpalatina. Nosotros en la práctica no utilizamos una barra transpalatina soldada, sino que la que se inserta en cajuela, porque es la que me permite hacer un manejo del torque negativo, que ya lo vamos a ver. Bien, fíjense este paciente cómo ha invadido totalmente el área para la rehabilitación, ¿sí? Entonces con microimplantes pudimos ir elevándolo y a veces lo que vamos haciendo es, van colocando provisorios y se puede ir haciendo cargas graduales del provisorio hasta mantener los planos de oclusión como corresponde, ¿sí? Miren el área y ya poder nivelar y poder rehabilitar las áreas edéntulas. Con 2 microimplantes, entonces, acá pusimos una banda, la verdad que podríamos haber puesto 2 botones, inclusive estos 2 botones que se construyen con composite, ¿sí? ¿Saben cómo se hacen? Con un promolde de silicona, o bien con un elastic, ¿sí? Y con eso se colocan los microtornillos y podemos pasar de lado a lado. Si es por ejemplo una mordida abierta y el paciente tiene contacto con el inferior, esta es la forma en que tenemos que hacerlo porque si no va a terminar cortando el elastic si lo pasamos por oclusal. Pero si el paciente es porque ha invadido un área edéntula, podemos, y va a ser mucho más eficiente, poder pasarlo por oclusal. ¿Sí? Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Leonardo. ¿Qué tal? Le hago una consulta. Usted dice que suelen utilizar un solo microtornillo de ortodoncia por vestibular. Ahí no entendí mucho porque es como usted dice, si uno hace fuerza por vestibular, la cúspide palatina queda inclinada, por No, supuesto. no, aclaro. Siempre Sí. ponemos por palatino, solo que de acuerdo al esquema ese que mostraba esa animación, ponen dos. Nosotros ponemos uno vestibular y uno palatino. Ah, O ahí bien, está, bárbaro. o bien uno vestibular y una barra palatina. Y la barra palatina, en el caso de ustedes, por ahí no la suelen usar. Eso entendí. Exactamente. A veces no hay lugar en las raíces, pero vamos a ver que tenemos otras alternativas cuando no hay lugar en las raíces también. O sea que entre el 6 y el 7 ponen microtornillo de ortodoncia por vestibular y por palatino, ¿está bien lo que digo? En general tenés mejor lugar entre 5 y 6 por vestibular Sí. y tenés mejor lugar entre 6 y 7 por palatino, porque es así. Normalmente te voy a hacer un dibujito para que lo veas más claramente. Bien. Vos cuando tenés
tenés el molar, el 6, normalmente el 7, especialmente si tengo una curva de Spin muy pronunciada, no me da mucho lugar vestibular. Y casi siempre, muy raro que no, porque todas las situaciones de anclaje se coloca, de anclaje para extracciones, se coloca el microimplante entre el 5 y el 6, colocamos uno acá. Si yo Bien. tengo que hacer intrusión de este, perfecto, a este, pero si no, también puedo hacer intrusión a este si fuera para una mordida abierta. Y desde palatino, recuerden que yo tengo acá una raíz palatina y una raíz palatina. Entonces, a pesar de que no tengo por vestibular lugar, es más que probable que tenga por lugar por palatino. Ahora bien, si no tuviera lugar, ya vamos a ver que tengo la alternativa de, o bien trabajo con la barra, que como les dije tiene muy mal marketing, o bien lo coloco en el rafe medio. Ahora vamos a verlo más adelante. Obviamente que el microtornillo que va por palatinos lo lográs traccionar con botones, ¿no? O sea, obviamente le pones botoncito así como está en el dibujito de la imagen. Exacto. ¿Sí? Haces con botoncito. En este caso, en vez de botoncito, le pusimos una banda y nos agarramos Claro, delante. con la banda también, claro. Sí, Buenísimo. sí. Pero hoy si lo tuviera que hacer, no le pongo una banda. Bien. Todos botones. Sí, sí, todo botones. Pero bueno, miren cómo acá, con un único micro, le pusimos banda, podría haber sido tubo, también lo que pasa es que por palatino no puedo, pero podría inventar poner tubos. Total, acá no es que quiero expresar una prescripción, entonces ponemos un arco de acero que una y con una única tracción levanto 2 molares. ¿Se entiende? Ah, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias No, por de responder. nada, por favor. Bueno, ¿ven? Cuando no tengo antagonista, puedo pasarlo por la cara oclusal, ¿sí? Tengo que trabarlo un poquito ahí, lo puedo pasar. Si tuviera antagonista, es decir, que es un caso de mordida abierta, no me conviene hacer eso porque va a terminar cortando el elástico el paciente. Miren este molar sin antagonista, entonces lo vamos instruyendo de esta manera, ¿está? Pero es más que importante que el elástico sea bueno, chicos. O sea, una elástico berreta no anda bien para esto. O bien, esta situación, fíjense que va a instruirlo muy eficientemente, porque pasa por oclusal, ¿sí? Y puede ser parte de un tratamiento de ortodoncia o puede ser un requerimiento del rehabilitador o del quien le manda a hacer implantes porque ha invadido el plano de oclusión. ¿Estamos? Fíjense, casos de mordida abierta, esto que les decía, un único micro, en general tengo mejor entrada o espacio, es decir, esos 3 milímetros mínimos que necesito para colocar un microtornillo entre 5 y 6, y tracciono 6 y 7, botón, y y fíjense que acá pusimos entre 5 y 6. ¿Por qué? Porque no habrá habido lugar acá. ¿Se entiende? Y no pasa nada. O sea, pongo donde tengo lugar. Y bien, si no tuviera lugar, por alguna razón cualquiera entre las raíces, ya vamos a ver más adelante que podemos poner uno en la sutura. Vamos a hablar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de eso. ¿Está? ¿Se entiende la mecánica? Sí, sí. Y Sí, cuando perfecto. estoy hablando del Quedó. cierre de mordidas abiertas, puedo empezar con los alambres más delgados, o sea, día 1, no necesito llegar a una aleación determinada. El día 1 puedo empezar a instruir, porque el problema es la extrusión posterior, cuando el diagnóstico, digamos, me dice que esa mordida abierta es por extrusión del sector posterior, que, como bien sabemos, por cada milímetro de intrusión posterior, resulta en 2 milímetros a 2 milímetros y medio en cierre de mordida anterior. ¿Sí? Otro concepto que por ahí tienen equivocado es que cuando se produce la intrusión, lo que se intruye es el proceso dentoalveolar todo, en un 80%. Es decir, no es que metemos el diente dentro del hueso y la encía, se produce
de una manera maravillosa entre lo que es la basal y lo que es la dentoalveolar. Hay un sector de hueso, que sería el sector intermedio, que se remodela y permite que ocurra esta intrusión. Miren ahí la tracción, ¿sí? Bien, distintos esquemas parecidos a lo que fuimos viendo. Puede ser con un arco seccional cementado, a las caras oclusales, ¿sí? Puedo colocar tornillo, un alambre y llevarlo todo junto. En este caso, miren cómo cementamos. Los premolares son los que están más extruidos, ¿sí? En esta mordida abierta. Entonces los cementamos y con un solo micro de un lado y del otro podemos levantar ambos premolares. ¿Se entiende? Pueden inventar lo que quieran. Cuando no puedo colocar, o de repente pueden ser situaciones o no hay lugar, o el paciente no quiere más micros, o no puede pagar más micros, lo que fuere, la intrusión por vestibular no hay otra forma que hacerla con microtornillos, y por palatino va a tener que ser controlado el torque con barras transpalatinas. ¿Por qué? Porque va quedando rezagada la cúspide. Fíjense en esta foto que ya se ve caída la cúspide palatina. Entonces, yo tengo que lograr la intrusión, pero con un asentamiento correcto, tanto de las cúspides vestibulares como de la palatina. Entonces, lo que se coloca es una barra y se hace la intrusión y el control. La activación que se le hace a esta barra es la siguiente. Ustedes recuerden que tengo la cajuela palatina, ¿sí? De mi molar. ¿Está? La cajuela palatina de mi molar. Lo que tengo que hacer es un ligero doblez, lo voy a exagerar para que se den cuenta, de inserción en este sentido. Esto lo que termina redundando es en levantar la cúspide palatina. ¿Sí? Cuando yo inserto esto adentro de esto. ¿Me explico? Entonces compenso la tendencia a la vestibulización que me da la tracción vestibular. ¿Se comprendió? Sí, Regi. Perfecto. Bueno, fíjense cómo se nota la invasión de la zona, ¿sí? Totalmente invadida el área. Y es una paciente que va a rehabilitación, o sea que no va a llevar ortodoncia, y simplemente nuestro trabajo es intruir, intruir, intruir. ¿Sí? Puede ser con tubos, con botones, con lo que fuere, pero vamos generando la intrusión para que el rehabilitador pueda trabajar. Es decir, que nosotros nos convertimos en coadyuvantes. Miren en la luz creada, ven la luz creada para que pueda ir colocando, ir cambiando los provisorios e ir corrigiendo lo que tiene planificado. Por ejemplo, en los casos quirúrgicos, como hay una disrelación maxilomandibular, para explicárselos rápidamente, este sería el maxilar superior, esto sería vestibular, adelante, digamos, mesial, ¿sí? Y cuando hay mucha disrelación y la mandíbula ocluye de esta manera, el segundo molar no ocluye contra nadie. Entonces, la mayoría de las veces, el segundo molar se encuentra súper extruido. Nosotros necesitamos estabilidad oclusal para llevarlo a la cirugía. Entonces, en este caso, por ejemplo, que iba a ir a cirugía, lo que tenemos es miren cómo se nota los 7 sumamente caídos, ¿lo ven? Totalmente caídos. Entonces levantamos esa cúspide, a veces, no en un caso quirúrgico, pero en muchos casos, la mayoría de los contactos prematuros están dados en los segundos molares superiores, en lo caído de las cúspides de los segundos molares superiores. Entonces, miren cómo se ve ese segundo molar superior caído. En este caso, digamos, se la puede levantar por palatino. Fíjense que, evidentemente, no teníamos lugar por vestibular entre 5 y 6, entonces acá lo que se hizo fue un anclaje indirecto. ¿Qué hicimos? Anclamos, se los voy a dibujar, anclamos este micro, lo anclamos al molar,
Es decir, a este lo inmovilizamos, este quedó inmovilizada, y desde el tubo accesorio sacamos un aditamento con un loop, un acerito, ¿sí? Con un dibujito, podría haber sido también el dibujo así. Y esto se engancha en el tubo accesorio. Y desde ahí, lo que se hizo fue colocar una elástica al tubo, ¿se entiende? Ahí. Entonces acá es una intrusión por un anclaje indirecto, ¿se comprendió? Es decir que a veces el hecho de que no tenga lugar entre las raíces no termina de ser un impedimento. Bien, bueno, luego vino la cirugía ortognática, estas son las fotos de la Obergesser, de la osteotomía, de la reducción vertical del mentón, y esta es la oclusión final de la paciente. Si no hubiéramos intruido los segundos molares, jamás hubiéramos podido llevarla a cirugía. ¿Ah? Este es el antes y el después. Miren cómo se redujo verticalmente el rostro y cómo mejora el perfil facial de la paciente. Bien, aquí tenemos otro caso, mordida abierta, es decir, las mordidas abiertas de por sí son de las entidades que más nos asustan, ¿no? De todas las entidades creo que llegan las mordidas abiertas y uno empieza a transpirar un poco. Pero de la mano del microtornillo realmente los resultados transpiramos menos, decididamente transpiramos menos. Fíjense, ahí como estamos por vestibular, hubo lugar entre las raíces. Si hay lugar entre las raíces, entre 6 y 7 por vestibular, aún mejor, pero eso va a depender de la característica individual del paciente. Control con barra transpalatina del torque negativo. Y miren cómo se cierra, ¿no? Esto es antes del retiro y el cierre simplemente con intrusión posterior. ¿Vamos bien? Preguntas. Doc, en el caso del molar este posterior, que era para rehabilitar, yo veo que la pieza se queda en línea con el resto de la arcada. Ahora, estéticamente, la parte de reabsorción que tenía gingival, o sea, la retracción gingival no se corrige. Se ve, No. No, se puede corregir después con periodoncia. O sea, que intruya no lo corrige. Perfecto, gracias. Que intruyas no lo corrige. Miren este caso de una paciente, así está mordiendo. Para que vean. Así es su mordida. Bueno, vieron que muchas veces vienen pacientes que les hicieron supuestamente por ahí malos tratamientos. Cuando uno ve semejante cantidad de manchas, hay que preguntarse cuán buen paciente fue ese paciente, ¿no? El paciente nunca viene hablando mal de sí mismo, sino del profesional tratante. Así que hay que tener como mucho cuidado. Esto es un diseño que hizo mi papá en su momento, donde no va a haber nunca caída de cúspides palatinas. Son estructuras acrílicas y que me va a producir intrusión de 7, de 7, 6, 5 y 4 simultáneamente. ¿Cómo? Con la plataforma acrílica y simplemente con 1 o 2 micros. En este caso pudimos poner 2 micros por lado, y como está envuelto el molar en este acrílico, acá la barra no es que me hace control, me está sujetando las dos plataformas, pero como envuelve vestibular y palatino, la intrusión es sin caída de cúspides. Y como agregado, la masticación también contra estos bloques van produciendo intrusión también, ¿sí? Entonces, obviamente no vamos a visualizar la magnitud de la intrusión mientras tenga estos bloques, y sí genera un poco de incomodidad en el sentido que se abre aún más la mordida, pero bueno, ya, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Fíjense que tenía 1 centímetro o más de apertura y se convirtió en 1 centímetro y algo. Pero lo que tiene de ventaja es que reduce la cantidad de microtornillos también, pudiendo cerrar la mordida, ¿sí? Y llegando a este resultado. Al final del tratamiento, y esta mega mordida abierta, bueno,
no se luce mucho cuando tenemos estas, da pena que no se pueda lucir por la cantidad de manchas, ¿no? Que ya traía inicialmente. Entonces, miren la magnitud del cierre de mordida, ¿no? Aquí tenemos otra mordida abierta. Estas son mordidas abiertas circulares, o sea, toca de este lado ni un molar, unilateralmente, ¿sí? Y tocan algunos molares, con lo cual, acá, miren cómo la mecánica se repite, intrusión vestibular, podemos poner una barra, ¿sí? Va a depender del lugar, del presupuesto, de lo que sea, y vamos logrando el cierre de la mordida. Es decir, que es nuestro mejor aliado. La mayoría de las mordidas abiertas, la mayoría corresponden a extrusiones de los sectores posteriores. E inclusive si son mordidas abiertas esqueléticas, o sea, dentro de una magnitud corregible ortodóncicamente, la intrusión posterior lo que produce es una anterorotación mandibular, ¿sí? Una autorrotación mandibular que redunda en un cierre de mordida. ¿Me explico? Aún en mordidas abiertas esqueléticas. Doctora, y las recidivas, el tema lingual y todo ese tema. Ningún paciente que tenga mordida abierta se le da el alta hasta que la fonoaudióloga le da el alta. Es decir, quien dice no hay riesgo es la fonoaudióloga. ¿Por qué? Porque es de las entidades que más asociación tiene con las disfunciones, ¿sí? Con la interposición lingual, con la deglución disfuncional. ¿Por qué? Porque el paciente necesita, ya no importa qué vino primero, si el huevo o la gallina, si fue la lengua la que se metió después porque la estructura era abierta o la lengua abrió la estructura y entonces se terminó metiendo, bueno, no importa. Lo que sí es que el paciente cuando tiene la mordida abierta, tiene una necesidad de generar un sellado, un vacío para poder tragar el bolo alimenticio. Entonces, eso tiene que ser sí o sí rehabilitado. Y nuestra postura al respecto es que nosotros cerramos de prepo la mordida, por lo menos nos acercamos al cierre y recién hacemos la derivación a la fono. Es una lucha que tenemos por ahí con la fono que dice, no, de inicio tiene que ir, de inicio no, porque el hábitat de la lengua va a cambiar totalmente y va a ser mucho más favorable una vez que la estructura esté mejorada. Entonces, en manos de una buena fonoaudióloga, hemos visto lenguas anchas, fofas, en posición baja, con un mal tono, delgadas, triangulares, y de eso depende la recidiva. Les diría que la recidiva depende de la rehabilitación lingual. Perfecto, perfecto, muchas gracias. De nada. Doctora, tengo yo una Sí. duda. Lo que es, más que nada, no sé si plan de tratamiento decirlo, pero desde el minuto cero que uno le coloca los braques al paciente, ¿se puede poner los microestornillos y empezar a hacerle fuerza? ¿Sí, no? ¿Así es? Totalmente, totalmente. Mientras digamos, vos trabajes vestibular y palatino, sí. Porque si vas a trabajar vestibular y encima estás sobre un nitinol muy liviano, pero lo primero que vas a hacer es volarlo hacia vestibular. Claro. ¿Sí? O sea, vas a tener menos tendencia que eso te ocurra sobre un arco fuerte. Pero nosotros, o sea, la mordida abierta la atacamos de entrada. Y muchas veces lo que hacemos es, supónganse que no hay demasiado desalineamiento y demás, trabajamos el sector molar con seccionales. Bien. ¿Por qué? Porque a veces tengo esta situación, se las voy a dibujar acá. A veces tengo esta situación, tengo mordidas abiertas, tengo el molar, ¿sí? El otro molar, tengo como divergencia el plano, ¿se entiende? Sí. Es decir, tengo un empinamiento del superior, ¿estamos? Entonces, si yo pongo el tubo como va, como debe de ir, ¿cómo me sale el arco? El arco me sale para arriba. Sí. Entonces, eso es lo que ocurre cuando muchas veces
colocan el tubo molar, ¿sí? Y las mordidas abiertas se les empeora después de colocar la aparatología completa. Entonces, muchas veces lo que hacemos es trabajarlo segmentado. Trabajo este sector, lo laburo, cuando ya los tengo en mejor posición, recién monto la aparatología. Cada caso es particular, ¿se entiende? O inclusive segmentamos el arco, es decir, cortamos el arco, trabajamos el sector anterior, pero no hacemos que el molar domine la situación del arco. Ustedes recuerden que tienen dos elementos que son, me gusta decir, los jefes de la manada, o sea, el molar y el canino. Si el molar tiene una posición muy desfavorable o el canino tiene una posición muy desfavorable, va a producir efectos secundarios sobre los elementos dentarios que se encuentren por mesial y distal de ellos. Perfecto, bárbaro, bárbaro. Bien. Bueno, esta es otra paciente quirúrgica. Esta era la situación inicial de la maloclusión, característica retroinclinación de incisivos. Lo que tenemos que hacer es producir una descompensación. Tenía una endodoncia en el elemento 22. Y como les había dicho, típico, característico, la cúspide palatina caída. La cúspide palatina caída. Y qué mejor manera que levantarlo ahí que poner, por ejemplo, comparativamente una barra transpalatina. Es un castigo una barra transpalatina a nivel del 7. O sea, antes de la existencia de los microtornillos, solamente las cúspides palatinas se levantaban con barras. E inclusive, bueno, nosotros hace, qué sé yo, más de 20 años que no usamos técnica de Roth, pero la técnica de Roth tiene tal torque en el sector posterior, que viven caídas las cúspides palatinas, así como viven volcados los molares inferiores hacia el lingual. Entonces, una de las correcciones que tiene la técnica MBT es que sobre esa exagerada, la llamada sobrecorrección de Roth, terminaban siendo exageraciones en los torques, que lo que él decía es que después con la recidiva se corregirían, pero no se corregían, entonces había que trabajar con barras y demás, y les juro que cuando uno pone barras, se presenta el presidente de la asociación en contra de las barras transpalatinas, o sea, la detestan la barra. Es realmente incómoda. Pónganse una barra alguna vez, ustedes ya van a ver lo que es. Bueno, una descompensación para cirugía ortognática. Miren la paciente ya operada, cómo se armoniza, ¿sí? Ahí lo que estamos haciendo es mesializando el molar con una bota. Se los voy a explicar rápidamente. Esto es una mecánica sencilla. Esperen que les voy a poner un color que se vea. Una mecánica sencilla en la cual la botita esta, lo que se le hace es un doblez de tip back. ¿Para qué? Para traer la raíz mesial, porque como la tracción es vestibular, o sea, es a nivel, perdón, coronaria, la tendencia es que el molar se venga, pero que se venga así. Y yo necesito que se venga, pero que se venga así. Entonces lo voy trayendo. Con este arco bota también puedo activarlo cinchándolo, con lo cual la bota se abre, se actúa como si fuera un arco llave, pero siempre tengo que tener el doblez en 45 grados para que sea paralelo el cierre. Si el cierre es así, se va a producir la reapertura y además los molares no están preparados para estar inclinados, están preparados para estar verticales y soportar fuerzas verticales. Bueno, se retira la aparatología superior y se pasa a hacer carilla en ese elemento que estaba oscurecido. Fíjense en la exposición incisiva en reposo, la sonrisa, el arco de sonrisa y el perfil comparado con la inicial. Este era el inicio, al final del tratamiento, las arcadas. Y por sobre todas las cosas, miren la mejora a nivel del perfil facial de esta paciente. Y el beneficio funcional, ¿no? Que tiene masticatorio, deglutorio, de fonación y demás. Respiratorio. Bien, ¿vamos bien? Perfecto. Bien.
Entonces vamos a seguir ahora con la intrusión incisiva. Esto que les había dicho al principio, siempre mucho cuidado con la intrusión incisiva. ¿Por qué? Porque va a compactar el paquete vasculonervioso. Entonces, Doc, disculpe, ¿puedo Sí, hacer una vale. pregunta antes que pasemos a la intrusión Sí, anterior? ¿Cómo haríamos para intruir un molar inferior, por ejemplo, que tenga un premolar y el otro, por ejemplo, un 6 que tenga el 5 y el 7 a la par, digamos? Espera, pero ¿quién es inferior me estás hablando? Claro, ¿Quién y quiero está intruir el extruido? 6. ¿Quién está extruido? El ¿El 6? 6. Si vos tenés un 7, un 6 y un 5 que está bien, Claro. no necesitas mayor cosa que deflexionar el arco. Ah, bien. Bien. Es un problema si es estudiante terminal. Claro, si no está el 7. Si es tu extremo libre, tenés que poner un micro. Entonces, si es tu extremo libre, lo que tenés que hacer es poner un micro, que inclusive lo podés poner como si fuera un implante, es decir, en el reborde. O sea, o lo pones perpendicular, ¿sí? Claro, Pero pones sí. ahí y ahí haces la tracción. Lo podés hacer con un alambre que llene bastante el slot, y si vieras que se comienza a vestibulizar, si lo haces suavecito podés evitarlo, pero si vieras que se comienza a vestibulizar, tenés que poner un arco lingual, Ah, bien. que sería el equivalente de la barra. Bien, perfecto. Muchas gracias. Nada, fíjense que si tengo que intruir el sector incisivo central y lateral superior, dijimos era de 60 gramos, ¿sí? Y si hablamos del inferior, es de 50 gramos. Para eso, dinamómetros, señores. Entonces, la idea de la intrusión del sector anterior, que puede ser para resolver una sobremordida o una sonrisa gingival anterior, el lugar de elección, preferentemente y siempre hay lugar, es entre caninos y lateral. Donde no lo ponemos es aquí en el sector anterior, porque pasa el conducto incisivo, ¿sí? Es el esfenopalatino, pero también lo puedo poner entre lateral y central. Cuanto más anterior lo ponga, más tendencia a la protrusión voy a tener. Es decir, vamos a poner acá. Si yo lo pongo entre estos dos, este movimiento, como yo no lo puedo controlar por palatino, es solo vestibular, va a tender a la protrusión. Con lo cual, para que eso no ocurra, tengo que ir muy despacio, suave, suave, suave. Y lo tengo que hacer sobre un arco rectangular. Esto sí no empiezo de inicio como puedo hacerlo en el sector molar para cerrar una mordida. Esto lo espero hasta llegar a un A0. ¿Estamos? Cuanto más cerca del central coloque el tornillo, más tendencia a la protrusión, o sea, a la vestibulización voy a tener. Cuanto más atrás, es decir, entre lateral y canino, menor va a ser esto. Pero una de las condiciones es que vayamos despacio y sobre un arco de acero rectangular. ¿Sí? No puedo hacer de inicio como le dije que podíamos hacer a nivel molar. ¿Está claro? Entonces, la idea es eso, se enlaza, ¿saben hacer lazo? Hacen un lazo y van activando con las fuerzas como se les fue diciendo. Pueden controlar inclusive con fotos las distancias, ¿no? De los microimplantes al arco. Doc, Sí. una pregunta. El arco de la foto anterior, que puso micros entre lateral y el central, estaba cortado, y en el otro está todo continuo. ¿Tiene algo que ver? Este es un seccional, sí, puede que hayamos hecho en una forma intermedia. Esto más vestibulización te va a dar, que no tengas el arco entero. Claro, ok, gracias. Doctora, lo que es cadena elástica para hacer eso, ¿le recomienda la short, la continua? O sea, Es en lo lo que mismo. Es lo mismo, la continua, la short, lo que importa es que sea de buena marca, cualquiera de estas. Dentro de las buenas marcas tenés
nuestra preferida es, y no nos auspician, ya les dije, me debería de auspiciar con tanto que te recomendamos, pero no me auspician. Es Tiene que la Energy Chain de Rocky Mountain Orthodontics, fue una de las primeras Elastics, ellos tuvieron la patente muchos años. Realmente ustedes vienen al mes, el paciente, y sacan el Elastic y el Elastic está como que lo acaban de poner. No ese Elastic que lo estiren y es toda una cosa estirada horrible, no. Le sigue el Memory Chain de American Orthodontics y me dijeron, no lo he probado, que Dentaurum también tiene un buen Elastic. Ahora, para que se den una idea, un Energy Chain está saliendo alrededor de 20.000 pesos el rollo. O sea, comparativamente es un número, ¿no? Entonces nosotros tenemos para ciertas cuestiones el Energy Chain y si tengo que cerrar microdiastemas y cositas más sencillas, tenemos uno, digamos, de menor calidad. Pero para esto, para trabajar con micros extrarradiculares, es decir, que necesito eficiencia, no pichuleamos con el Alastic. Es un muy buen Alastic. ¿Ah? Bien, lo mismo me pasa en los incisivos. Cuanto más hacia los laterales y caninos voy a tener menor tendencia a la protrusión. Acá sí puedo colocarlo a nivel de los incisivos, entre los incisivos centrales. A veces en la búsqueda suelo tener, pacientes tienen a veces muy poquita encía de herida, entonces para no encontrarme con los ápices, tengo como muestra este esquema, tengo que inclinarme un poquito, y de todos los microimplantes, este es el más molesto. Entonces hay que tratar de buscar alguno que tenga una cabecita bastante chata, para que moleste poco, le molemos con flow, y en aquellos pacientes que tienen una potencia muscular muy, muy marcada, estos pacientes de clase 2 segunda que tienen la musculatura mentoniana, los terminan descolocando, es increíble, ¿sí? Los terminan movilizando. Fíjense la intrusión, miren cómo la Alastic es ni siquiera está desplegado muchísimo, ¿se dan cuenta? No está estiradísimo. Miren acá que no se ven los incisivos, y acá cómo se va logrando la intrusión. Pónganse a pensar esto comparativamente con cualquier otra mecánica intrusiva. Es mucho más lenta, mucho más lenta. Y recuerden que para colocarlos, mi referencia es mi línea mucogingival, aunque tenemos una llamada zona de oportunidad, que son 1 o 2 milímetros por debajo de la línea mucogingival, que me permite la colocación, siempre y cuando no caiga un frenillo justo, ¿no? Porque me lo va a descolocar y aparte el paciente le va a molestar. Entonces, en este caso, llevaremos 50 gramos de este lado, 50 gramos de este lado. Bueno, ahí podemos medir dónde tenemos la distancia endoperiapical, la distancia de estos 3 milímetros aproximadamente. Vamos a estar condicionados también por la distancia interradicular. Ahí estamos con... Estos fueron los primeros micros que usamos, los dual top. Son excelentes. En el sector anterior inferior, con micros de 6 milímetros, es más que suficiente. Sobre encía de herida. Suavecito, siempre tratando de que no haya mucho bamboleo en el momento de la inserción. Si nos vamos muy abajo, lo que ocurre es que se enrosca la mucosa. No tienen que quedar espiras expuestas para evitar el acúmulo de placa bacteriana.
Ahí les voy adelantando, ahí está, se controla la estabilidad primaria, ¿sí? Que quede bien ajustadito. Y después se lo activa. Y en realidad nosotros no hacemos control radiográfico posterior. Si el paciente no experimentó ninguna sensación durante la colocación, ahí está con hilo elástico para intruir. No hacemos control, en este caso lo mostramos más que nada por cuestiones académicas. Y si no está bien apuntado, parecería que le estamos dando la raíz, ¿no? O sea que no es necesario. Fíjense en este caso, en el cual con un hilo elástico se está haciendo la activación para intrusión anterosuperior. O sea, es con el nudito para que no moleste. Se controla con el dinamómetro, ¿ven? Que haga la fuerza deseada. Bien, para la corrección de la mordida anterior tenemos que llegar a los arcos de acero rectangulares, ¿sí? Entonces, en el sector anterior es más que suficiente colocar microtornillos de 6 milímetros, porque tengo una cortical muy estable de 1 milímetro, 1,5 milímetros, una mucosa en general de 1 milímetro. Entonces, con un micro de 6 es totalmente aceptable colocar en este sector. Pero no comienzo a hacerlo hasta que no me encuentre en un acero. Y vamos a enlazar, ¿sí? Hacemos un lazo en el arco y de allí íbamos haciendo recambios mensuales. Entonces, no tiene comparación usar una mecánica intrusiva como si fuera un arco utilitario, un arco de Barston, lo que fuera, con la velocidad en la que voy a lograr esto. Siempre recordando que tengo que trabajar con fuerzas muy livianas, ¿sí? Respetando mucho esta cuestión. Intrusión anteroinferior. Miren cómo no se ven los incisivos. Y acá se ven los incisivos. Y si medimos la distancia que tengo, miren acá tengo solamente un ojalito. Y acá tengo como 3 ojalitos de Alastic. ¿Ven? Acá tengo como 3 y acá tengo 2. Es decir, que se nota la intrusión. Y esto que me preguntaban, se remodela. Mágicamente se remodela. Miren este caso, qué interesante. Un caso que nos deriva un rehabilitador de un paciente, le dice que necesitaba que intruyéramos todo el sector antero inferior de forma tal de él pudiera poner coronas. El paciente tenía coronas cerámicas anteriores y era adicto al limón. Entonces fue produciendo una erosión a nivel de los elementos que tenía y además se fue produciendo una erupción pasiva, ¿sí? A medida que se iban gastando el proceso, así como decimos que acompaña todo el proceso cuando intruimos, cuando extruimos, bueno, todo el proceso dentro alveolar anteroinferior se fue reextruyendo. Entonces no tenía lugar para la rehabilitación y nos pide que intruyamos. Bueno, en ese momento, obviamente, Pau, vos lo sabés, mi viejo, una genialidad, ¿qué se le ocurre? Hacer endodoncia en todos los elementos anteriores, porque igual iban a llevar corona, y sobre este modelo colocó un pin en cada uno de los orificios unidos por un arco madre, ¿sí? Miren cómo se nota clarito la extrusión en esta imagen, la extrusión del sector antero-inferior. Bien. Entonces, de esa estructura colgó como si fueran unos ganchitos de carnicería y más o menos ubicamos la situación donde iban a ir colocados los microimplantes. Y toda esta estructura quedó unida por una estructura acrílica. Fue cementada en boca, ¿sí? Y fuimos traccionando hacia los microtornillos. Miren, este es el día del retiro. Miren la luz, el espacio que se generó. Y al paciente lo derivamos nuevamente a su rehabilitador con una placa estampada
en la cual le generamos un rodete de mordida para que sostuviera la dimensión vertical hasta que le colocaran los provisorios. Luego vuelve con sus provisorios y con su rehabilitación completa. Miren, perdió como 10 años en eso porque aumentó también toda la dimensión vertical. Ahora díganme, sin los microimplantes, verdaderamente imposible poder realizar este tipo de trabajo, ¿no? Bien. Otra de las grandes cuestiones, la sonrisa gingival. Miren, hoy en día hay además una gran valoración de la estética en general y de la sonrisa en particular, suerte para nosotros, que es nuestra área de trabajo, pero el paciente ya viene diciendo, no me gusta cómo se ven las encías, no me gusta que cuando sonrío tal y cual cosa. Esta paciente tenía varias situaciones. Por un lado, una de las situaciones es un torque muy negativo de los incisivos. El torque de los incisivos impacta directamente en la exposición de encía. Es decir, cuanto más torque negativo, más exposición de encía vamos a tener. Teníamos además un labio extremadamente corto. Miren que tiene prácticamente un 75% de exposición de diente en reposo. Obviamente cuando sonriera iba a mostrar esta magnitud de encía. Si vemos el caso particularmente, y no les mostré yo la sonrisa, es un caso por demás sencillo, ¿o no? Hay que redondear los arcos, está todo en clase 1, un poco de retroinclinación incisiva. O sea, no es un caso que tenga gran complejidad, salvo por la estética de la sonrisa y el motivo de consulta del paciente. Una de las medidas que tomamos es la que nos proporciona Legan y Barston, que también la da en el sector posterior, que es la distancia que tiene que tener al plano biespinal el incisivo superior y el molar, perdón. Eso me va a dar el rango de extrusión dentoalveolar. Igualmente, una sonrisa gingival puede obedecer a varias cuestiones. Una de ellas es la extrusión dentalveolar, otra puede ser un exceso de crecimiento vertical, un desarrollo vertical maxilar, es decir, de orden esquelético. A pesar de que sea de orden esquelético, el tratamiento es el mismo. Va a depender la magnitud, ya si supera el centímetro, obviamente será quirúrgico, pero nosotros podemos pensar en intruir hasta 4 milímetros los incisivos. Y sumado a eso, que muchas veces necesita una gingivectomía posterior, realmente podemos dar una solución increíble a estas sonrisas gingivales que antes eran muy difíciles de tratar. Entonces, esto me da lugar a eso. La paciente además tenía un labio corto. El labio corto también es otro factor, un factor que hoy, ¿cómo se trata? Se trata colocando Botox, pero el Botox es una técnica que tengo que repetir sucesivamente porque el Botox se va metabolizando y cada 4 o 6 meses hay que volver a colocarlo. Fíjense cómo se trabaja este caso en particular. Obviamente, ¿sobre qué arcos trabajamos? La intrusión. Pero recto. Rectangular, exacto. ¿Cuántos micros voy a usar? Voy a usar 6 micros. ¿Por qué? Va a depender si mi sonrisa gingival es anterior exclusivamente o anterior y posterior. Si es anterior exclusivamente, con los micros anteriores es más que suficiente. Es decir, que el paciente muestra más que nada al sonreír el sector gingival anterior. Pero si el paciente muestra sonrisa completa, tengo que utilizar 6 microtornillos, que son 4 vestibulares, uno entre 5 y 6, otro entre 2 y 3, 2 y 3 del otro lado, 5 y 6 del otro lado, y los palatinos, ¿sí? Porque es lo que necesito para evitar la caída de las cúspides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fuerzas voy a hacer? ¿Qué dijimos?
En el sector posterior, Suaves en el sector anterior. 100 a 150. Suaves Por posterior. en el Sí, pero anterior, dígame el número. hasta 100 a 50 150 gramos. gramos. Entre Hasta 100 y 100. 150 a nivel molar y en el Y superior hasta 60. 60. Hasta 60. Ahora, este caso que parece muy sencillo cuando yo lo veo, cuando voy comenzando a hacer la intrusión superior, lo que produzco es una desarticulación de toda la oclusión. Dejan de ocluir los dientes y tengo que rearticularlos a la nueva posición del proceso dentoalveolar superior. Fíjense, para que vean, la distancia de este microtornillo al arco y de este microtornillo al arco. Eso es todo lo que se intruyó, ¿se entiende? Miren acá cuando empezó el molar y acá. Todo eso fue lo que se intruyó. Entonces, la mecánica es la siguiente. Voy a comenzar a hacer este movimiento cuando esté aproximada en un arco de 17 por 25, mejor de 19 por 25. Con las fuerzas como ya hemos nombrado. Suave, despacito. Se me va a producir una desarticulación de toda la oclusión. ¿Cómo decido dónde freno? ¿Cómo decido dónde freno? ¿Hasta cuánto intruyo? ¿Quién me lo dicta? El overjet, el overbite anterior. El overbite un poco, pero por sobre todas las cosas, ¿quién me lo dicta? El molar. Mirando a la paciente. Exacto, la clínica. La clínica, sonreí, sonreí. Uno de los grandes problemas que tenemos con estos pacientes, que los pacientes de sonrisa gingival lo saben, y son pacientes que tienen la sonrisa muy estudiada. Entonces, tenemos que estar atentos en la charla espontánea, que es ahí donde se distrae y nos la muestra, porque cuando hacemos el registro fotográfico, nos entrega una sonrisa social y no una sonrisa franca. Sabe perfectamente qué muestra y nos da una sonrisita ahí y uno planifica un tratamiento de una manera y un día viene y se ríe y muestra toda la encima y dices, wow, no, tenemos que hacer otra cosa. Entonces, lo clínico es lo que nos va diciendo hasta dónde, ¿sí? Y a veces puede pasar, y nos ha pasado, que traccionamos más de un lado que del otro, entonces se puede ir produciendo un canteo, entonces lo tengo que dejar bien horizontalizado, ¿está? Cuando se produce la desarticulación de la oclusión, como ven acá, ven que no articula. Cuando ya decidí, bueno, esta es la posición, fijo con alambre. ¿Por qué? Porque si yo suelto en ese momento, va a recidivar. Inmediatamente me va a recidivar, porque es lo que acabo de mover. Recuerden que no son taipodón, tengo que esperar que se vuelva a formar hueso alrededor de esos elementos que yo he movilizado. Entonces lo fijo con alambre de ligadura al arco. Alambre de ligadura al arco. ¿Estamos? ¿Y cómo rearticulo? Rearticulo poniendo en el antagonista un alambre elástico. Al principio redondo, donde le voy a hacer usar elásticos intermaxilares hacia el microtornillo. Acá habrá admitido un poquito el uso, pero lo que tengo que hacer es usar desde el arco inferior hacia mi punto fijo superior, que es mi microtornillo, hasta poder rearticularlo. Luego volveré a arcos rectangulares para torquear y demás. ¿Se entiende? ¿Se comprendió la mecánica? Sí, sí. Sí, sí. Sí, doc. Sí, doc. Bien. Llegamos al final del tratamiento, donde varias cuestiones. Fíjense cómo se redondean las arcadas, cómo mejora el torque. El torque hace que la encía suba. Si yo tengo un torque negativo, la encía es más baja. Si tengo un torque positivo, la encía está más arriba. Acá no llevo gingivectomía. En otros casos, además, hacemos gingivectomía. Y estos son biturbos, es decir, hacen de cingulums para hacer un control vertical anterior para evitar la recidiva, ¿sí? Porque tiende a la recidiva.
Fíjense la sonrisa de la paciente, cómo mejora. Bueno, la oclusión, obviamente, se resolvió la sobremordida, se redondearon las arcadas. Miren cómo se ve claramente el mejoramiento en el torque incisivo. Y la sonrisa antes y después. Es un cambio importante. Antes era quirúrgico. Miren cómo esto que les decía recién. El impacto. ¿Cómo? Que parece mucho más de 4 milímetros eso. Parece como de 1 centímetro lo que se ha introducido. Sí, no, pero no llegas a hacer 1 centímetro. Lo que pasa es que también, fíjate cómo sube el nivel de encía al corregir los torques. Fíjate la corona del canino y la corona del canino. Es decir, cuando corregís los torques, mejora un montón. Pero en algunos casos, además, hacemos gingivectomía siempre y cuando nos lo permita el límite amelocementario, ¿no? Si tenemos chances de hacerlo. Seguro. Bien, podemos, por ejemplo, como vieron con Javi, si tenemos una retrusión, hacer un juego de altura entre hook corto, micro alto, dentro de lo posible, y eso va a generar una retrusión con intrusión. Así que también puedo planificar, trabajar la retrusión conjuntamente con una intrusión incisiva en función de cómo es el vector de fuerza entre el punto de tracción y el microtornillo. Bien. Otra cuestión importante, el quiebre de plano de mordida. Observen que tenemos caído un lado, esto puede obedecer, en general obedece a pequeñas asimetrías esqueléticas, ¿sí? Y va a depender, el ojo humano lo que hace es buscar armonía, busca líneas paralelas, perpendiculares. Cuando hay algo que está fuera de escuadra, aún sin saber qué es, o sea, un no conocedor, hay algo que al ojo lo incomoda, ¿no? La línea de referencia nuestra es el plano bipupilar, la línea de referencia estable. Entonces, el paciente normalmente te hace referencia a esto y vamos a hablar un poquito de las características. Tenemos que identificar si es que tenemos que bajar el lado alto o tenemos que subir el lado bajo. ¿Me explico cuál es la postura? Sí. Entonces, ¿cómo se les ocurre, cómo se toma esa decisión? ¿Cómo la tomarían? Yo con referencia, no sé, bipupilar, línea bipupilar. La bipupilar te dice que no está paralela. Ahora, ¿cómo decido si subo un lado o bajo el otro? De acuerdo a la clínica, en la sonrisa. Exactamente. Exactamente. La sonrisa me lo dicta. Es decir, yo no voy a subir un lado y dejar una sonrisa oculta por dejar paralelo el plano. Entonces, la estética de la sonrisa es la que me dicta qué es lo que tengo que hacer. ¿Está? Entonces, en el caso, esto obviamente es un esquema, está caído de este lado, lo que hacemos es el mismo sistema que veníamos viendo, en el cual vamos a levantar. Se va a producir, ¿qué? Una desoclusión unilateral, ¿verdad? ¿Cómo lo resuelvo? Me lo van a decir ustedes. Fijando y En teoría, elástico. igual que el caso Primero anterior. fijo, ¿verdad? Claro. Primero fijo. Fijando y yemas Adelante. intermaxilares, Doc. Elásticos. ¿Y qué arco tengo que poner abajo? Flexible, una de Un Nitti. arco redondo, flexible. Y elásticos al micro, para lograr el acople. Y después tendré que poner un arco rectangular, bla, 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 lo que sea. ¿Se entendió? Sí, Doc. Bien. En este caso, si hemos decidido que hay que bajar este sector,
sea, si yo quiero bajar un sector, en realidad lo que tengo que hacer es bajar el inferior para generar espacio de descenso. ¿Me explico? O sea, subir es sencillo, porque subo y después acoplo la oclusión. Pero si tengo que bajar el inferior para acoplar después el superior. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Sí, Regi. Bien, entonces, ¿ahora qué hago? Fijo, paso un arco elástico y elásticos intermaxilares al microtornillo para lograr el acople. ¿Está? ¿Qué voy a tener cuando tengo estos pacientes con plano canteado? Voy a tener sonrisas gingivales unilaterales. O sea, el paciente te dice, a lo mejor no se da cuenta de la inclinación, y dice, yo muestro más encía de un lado que del otro. Ahora, atención. Atención que muchas veces hay cuestiones de tipo muscular. A no confundir que hay pacientes que elevan más una comisura con la otra y yo no tengo que ir a perseguir esa comisura. ¿Se entiende? Acá estoy viendo que el paciente, esta sería mi línea bipupilar, él venía de una ortodoncia previa con 2 extracciones superiores, unas rehabilitaciones, toda una relación de clase 2, ¿ven? Todo clase 2, todo clase 2. Y ahí se ve claramente, calculen que este sería mi línea bipupilar, pero se ve claramente que tengo caído el plano. Entonces, ¿qué haría? ¿Dónde pondrían el micro en función de la estética de esta sonrisa? Lateral ¿Bajarían del otro lado? Superior. Lateral Superior superior lado. izquierdo. Izquierdo, o sea, no se les ocurriría poner micros inferiores derecho para bajar. No. ¿Me explico? Porque si no quedaría muy gingival. Le generaría una sonrisa gingival. Entonces, estos son los aspectos que tengo que tener en cuenta. En este caso, ahí está con el micro, se va a producir toda una desoclusión, ¿sí? Se produce toda una desoclusión posterior, y al final del tratamiento, bueno, nunca se hizo esas carillas, se le quedó ese composite horroroso, pero acoplamos bien, él traía toda una relación de clase 2 de un tratamiento previo, y observen cómo quedó bien paralelizado el plano. En este otro por caso, vestibular se puso ahí el micro. sí, cuando trabajas esta área premolar, alcanza por vestibular, no hace falta palatino. Ahora, si tenés una cuestión un poquito más grave, que va a tener que ver con una simetría más grave y llega a mostrar sonrisa gingival posterior también, tenés que poner micro vestibular en el sector posterior, palatino y uno más adelante. Bien, perfecto. Al principio nosotros trabajamos con un micro, cuando tenemos estos canteos de plano, hoy ponemos 2 micros para ayudarnos más. ¿Sí? Fíjense, este es el antes y el después del tratamiento, y lo que tenemos es, acá se ve perfectamente el micro, acá vemos que ya está enlazado, la oclusión está totalmente desarticulada, arriba estoy con un arco de acero fuerte y abajo estoy con un redondito acoplando. Lo que pasa es que cuando yo acoplo con un redondo, acoplo con un torque negativo. O sea, pero lo primero que hago es como que verticalizar y después el rectangular me vuelve a dar el torque correcto. Tengo que tener esa paciencia. No entendí dónde iban los 3 micros. Si yo tengo, por ejemplo, esto es, suponete, si esto fuera mucho más grave, es decir, que tengo una sonrisa gingival bien grande acá atrás, porque él es más asimétrico, más canteado el plano, pongo uno entre 5 y 6, pongo uno, puedo ponerlo acá, por ejemplo, o distal de canino, pero tengo que poner uno palatino también. Siempre que yo quiera instruir a nivel molar, tengo que poner palatino. Ok, ¿Se entendió? sí, sí. Bien. Miren esta paciente. ¿Qué ven de esta paciente?
Bajo el sector anterior y lateral superior. Desviación mandibular. Exacto. Miren el canteo de plano que tiene y miren dónde tiene el mentón. O sea, es totalmente asimétrica. Miren la inclinación. Pasa que costaba hacerla sonreír porque ella le acomplejaba su sonrisa asimétrica, ¿no? Entonces, cuando el caso es más grave, acá estamos llegando a un caso un poquito más grave, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar tanto en el superior como en el inferior. Vamos a ir a la boca de la paciente. Entonces, ¿acá qué queremos hacer? Acá queremos levantar este lado y bajar este lado. ¿Se entiende? No alcanza con uno porque la magnitud es más grande. Ella tiene así el mentón, o sea, tiene una mandíbula simétrica y como la mandíbula es simétrica, el maxilar superior se desarrolló más de este lado que de este lado. ¿Está? Entonces comenzamos a trabajar. No se ve el micro, pero les juro que acá está el micro. ¿Ven? Ahí atrás. Y pusimos otro micro acá abajo. ¿Ven? Bueno, se fue poniendo implantes, tenía cuestiones a la par que hacer. ¿Y qué hicimos? Miren cómo se horizontalizó. Y nosotros le sugerimos, ella no quería hacerse cirugía ortognática, o sea, no quería pasar por una cirugía mandibular, y lo que hicimos fue centrarle el mentón, es decir, se hace una osteotomía y se la llevó hacia el lado correcto. Entonces queda totalmente centrada, ¿se entiende? Sí. ¿Ven cómo se corrige? O sea, hicimos una compensación y terminamos entregando a una paciente con mucha simetría un tratamiento de menor magnitud desde el punto de vista quirúrgico. Bueno, ahí se corrió la raya. Ahí está. ¿A ver? Bien. Fíjense esto que les decía, donde tengo, ¿qué observan? ¿Qué es lo que miran cuando ven a la paciente? Y la sonrisa gingival posterior derecha. Unilateral, exacta, Flor. Tengo una sonrisa gingival unilateral, ¿sí? Entonces, ¿qué harían? ¿Dónde pondrían el microimplante? Es bastante fuerte el canteo de plano que tiene esta paciente. ¿Dónde los pondrían? Y ahí se pondría en sector posterior, superior derecho y en inferior izquierdo. Exacto, Flor. Exactamente. Entonces, la idea es la siguiente. Subir, ese es el canteo de plano. Colocar, subir este lado, bajar el inferior y luego acoplar y acoplar. ¿Se entendió? Sí, sí, Doc. Entonces, miren, acá estamos con unos brackets que hace años usamos, eran malísimos. Eran unos brackets que después dejaron de fabricar de la Rocky Mountain, se abrían como así, como círculo. ¿Ven cómo se abren? Re difíciles de abrir y demás, pero bueno, el tratamiento quedó bien a pesar de todo. Fíjense cómo pusimos un microimplante y estamos traccionando todo el sector, y se desarticula toda la oclusión, o sea, se desordena todo, se pierde la oclusión completa. Y cuando ya llegamos a la instancia del reacoplamiento, ven acá estamos traccionando, el reacoplamiento se hace a expensas hacia el micro.
¿no? No hacia los otros dientes, porque si lo hago hacia los otros dientes, lo que termina ocurriendo es que reextruyo lo que acabo de intruir. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, Doc. Pero ahí, Doc, ahí tenía un arco rectangular. ¿Lo mismo? Sí, porque Superior, mira, ¿no? estamos haciendo... Superior. Sí, pero de Nitti. Ah, bien, bien. Sí. Miren cómo queda. Miren la sonrisa de la paciente. Totalmente armónica. Miren el canteo de plano y el paralelismo logrado. Esto, sin microtornillos, olvídense. O sea, lo que hacíamos, bueno, esto va a sonar a historia, pero ¿saben qué hacíamos en su momento? Hacíamos un cementado más incisal de todo este cuadrante, más gingival de todo este cuadrante, y al revés abajo, un bien oclusal de este cuadrante, del cuadrante 3, y bien gingival del cuadrante 4. Pero caótico. Así lo compensamos. Obviamente desaparece la sonrisa gingival unilateral. Bien, observen esta paciente. Sonrisa gingival unilateral. ¿Se dan cuenta la simetría que tiene? Del mentón. ¿La ven? Sí, sí. ¿Se dan cuenta que este lado es más largo que este lado? Tiene una simetría, una retroposición mandibular. Miren, sonrisa gingival unilateral. Biprotrusa. Bien biprotrusa. Miren la biprotrusión. Y no tenía mejor idea que además ponerse brackets linguales. Es decir, que nosotros trabajamos con 4 extracciones para resolver la biprotrusión. O sea, la mecánica es idéntica, solo que un poquito más compleja. Y ahí, por ejemplo, en las áreas de extracciones se le colocan fantomitas que simulan los dientes, pues son pacientes con un alto nivel de exigencia que no se aguantan el espacio de extracción, entonces se los cementan los caninos hacia atrás, ¿sí? Se lo va gastando a medida que se va haciendo uso de los mismos, se va haciendo el cierre del espacio, y una vez que cerramos los espacios, ese es el momento de comenzar a trabajar con la corrección del canteo. Ahora, la corrección del canteo es vestibular, o sea que no tenemos chance más que, o sea, la paciente tiene que aceptar la negociación de que es vestibular. Pusimos microtornillo con seccional, igual además tengo mecánica lingual, ¿no? Es decir que es más controlado. Miren cómo se desarticula la oclusión y de vuelta la rearticulación se hace hacia el microtornillo, pero además tengo fijado el nivel logrado de intrusión hacia el arco, desde el microtornillo al arco. ¿Quién me dice cuándo parar la intrusión? La clínica. La clínica. Ni la foto, ni un modelo me va a hablar de una inclinación de plano. Solo la clínica. El día del retiro, fíjense el acople, miren cómo se redujeron los torques incisivos, ella sigue teniendo su mentón a la derecha, ¿lo ven? Hacia la izquierda, perdón. Pero totalmente equilibrada, la mandíbula autorrota un poquito hacia adelante, miren cómo ya no tenemos canteo de plano, y observen cómo mejora el perfil también de la paciente, producto de que los labios estaban muy proinclinados por la biprotrusión y como hicimos 4 extracciones, la mandíbula anterorrotó un poquito.
Entonces mejora notoriamente el perfil de la paciente. ¿Está? Miren el perfil. Preguntas. Tengo una, Doc. Sí. Bueno, un caso que tengo. Tengo que extruir un canino. Extruir un canino. ¿Por qué está intruido? No, está posicionado más arriba. Está ectópico. Está Sí. ectópico. Entonces intenté primero con arco, me elevó el sector, no bajó el canino, me elevó el sector. Y después agarrarme con un acero inferior y agarrarme con gomas, pero no baja. Entonces estaba pensando en poner un microimplante inferior. Ahora, ¿hay alguna mecánica de, no sé, poner un microimplante arriba y ponerle algo para no depender de la paciente, no depender de que se ponga la goma? ¿Hay algo o tengo que sí o sí No, depender de...? el canino superior, Sí, bueno, lo primero que te digo es que percutas, porque es raro, más si usaste un súper elástico, es raro que no descienda. Entonces puede que tenga algún grado de anquilosis. O sea, que el arco a vos se te haya hecho así, producto del descenso, puede tener que ver con algún grado de anquilosis. Para eso tenés que pegarle por oclusal o incisal sí. y tenés que tener un sonido que no sea seco. Si sentís un sonido clan, clan seco, tiene algún grado de anquilosis y compararlo con el canino contralateral. Te tiene que sonar igual que el otro canino. Si suenan distintos, puede llegar a tener. A veces se anquilosa o porque se anquilosó idiopáticamente o en el proceso de descenso, si hay algún sector de anquilosis, no va a descender. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es luxarlo y tenés un periodo de ventana para poder descenderlo. Lo tenés que ver cada 3, 4 días para lograr descenderlo. Si es que vos detectás que tiene un grado de anquilosis. Ajá. Si Bien. no, lo vemos más adelante cuando vemos los caninos retenidos o caninos ectópicos, sí, podés colocar un micro en el inferior, ¿sí? Sí. Un micro en el inferior y desde allí gomas. Ok. A ver, el paciente te tiene que colaborar. Si ya no contás con la mínima colaboración del paciente, o sea, es trabajar con el enemigo. Lo tiene que entender y colaborar. O sea, dentro de lo posible uno va tratando de depender menos del paciente, pero a menos que vos hagas, por ejemplo, se me ocurre, no sé cómo tenés nivelado el resto, ¿no? No sé si está nivelado, pero Sí, ahora podrías le voy a hacer dar revés. un arco, Sí. podrías hacer un arco de acero, inclusive un arco de acero redondo, en el cual le hagas un loop, ¿sí? Sí. Y desde ahí le colocas una elástica. ¿Se entiende la mecánica? Sí, sí, Doc. Haces un pequeño doblecito. Ok. Un cantilever, Doc. Es una especie, no es sí, podría ser un cantilever también. O sea, esto es como si fuera un bypass. ¿Está? Sí, pero un Y cantilever sí, como para traccionarlo hacia abajo, sí, sí, anclado en un micro. bueno, podría ser un cantilever anclado en un micro, podemos tener ahí el canino, el premo entonces está más abajo. Lo que pasa es que tenés que irte más atrás, ¿no?
porque tiene que tener un brazo un poquito largo. Entonces podríamos colocar acá un micro. El micro tiene que ser un micro que tenga un orificio. Ajá. ¿Sí? Tiene que tener un orificio, de forma tal de que vos salgas con un loop. El loop es el que te permite hacer la activación hacia abajo. Uy, me fui. La activación hacia abajo. ¿Me explico? Y el último tramo para la entrada del slot. Entonces, la activación es que vos vas haciendo esto Ujú. hacia abajo, pero necesitas un micro que puedas meter, que tenga un orificio. Con ranura. Claro, hay algunos micros que tienen ranura, otros que son con cabeza de bracket, Bien. ¿ya? Eso sería otra forma de hacer un cantilever. Ok, voy a hablar primero la anquilosis. Sí, percutilo, porque es como rarito. Gracias, Doc. No, de Doctora, nada. yo tengo un caso similar a la colega que preguntó. Sí, Para hacer el loop, ¿se hace con la pinza twin para ANSA? ¿Está bien lo que yo digo? sí, perfecto. Para ese dibujito que yo hice. Claro, para hacerle el doble, para hacer como arco, técnica de arco doble, hacerle el doble, digamos, el giro, hacerle la... Sí, está bien. Sí. Y voy a agarrar... Vos haces así. Esto, el doble es este, lo dobles en 90 grados con un hoe, con lo que quieras. Volvés a Sí. doblar en 90 grados con lo que quieras. Haces el tweed para ansas, que es para enganchar la goma. Claro, Y exacto. 90 grados, 90 grados. Otra, si quieren, arco, arco. Hacen para darle rango hacia abajo y clípenle un hook crimpable. ¿Me explico? Sí, claro. También puedo hacer eso. Otro que puedo hacer un bypass. ¿Y para qué? Para darle estabilidad a los elementos que se encuentran por delante y por detrás de ese canino que está haciendo, a lo mejor no está anquilosado, pero a lo mejor tiene una dilaceración que vos no ves en la placa, una dilaceración que está hacia palatino, ¿entendés? O sea, tiene como resistencia el descenso. Entonces, lo que podés hacer es esto, vas a buscarlo con un arco elástico, pero lo que está en azul es acero. Bien. Entonces me banca el resto. Puede ser que vos tengas una resistencia, producto de que tengas o una anquilosis parcial o que tengas una dilaceración que inclusive no estás viendo. Porque si no está en el sentido mesiodistal, no la ves. ¿Qué sucede si está anquilosado? A ver, uno lo confirma, ¿no? Y, ¿hay alguna otra técnica para traccionar? ¿Ya está confirmado que está anquilosado? No, no existe. No, si está anquilosado, está anquilosado. A mí lo que me da sospecha es que ella en el intento del descenso se le suben los otros. Eso es como típico del anquilosado. Claro. Pero a veces es una resistencia producto de o una anquilosis parcial o una dilaceración, un gancho, algo que lo esté evitando. Entonces, además, garantízate que tengas lugar para que baje, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, pero si no, y si tuviera una anquilosis parcial, se puede, lo que tenés que hacer es hacerlo luxar, nosotros lo mandamos a hacer, lo luxamos, pero ahí tenés que ir haciendo activaciones muy rápidas, o sea, tenés un periodo de ventana muy corto para llevarlo a posición. Ah, perfecto, perfecto. O sea, lo terminás viendo todas las semanas. Va a ser tu enemigo más odiado. Sí. ¿O no? Ya es. Lo ves en la agenda y decís, oh my God. Tal Bueno, cual. Gracias. ¿algunos qué? No, no digo que le agradezco, gracias por toda la info. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién no ha tenido pacientes así, no? Un canino retenido. Es así. Nosotros hemos tenido inclusive retenidos como que se clavan en el camino y los luxamos y los logramos bajar.
Pero también hemos tenido casos de fracasos, ¿no? En que se anquilosan el camino y se anquilosan. O sea, es bajo el índice de fracaso, pero lo hemos tenido. Tal cual. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que vimos de todo lo vertical? ¿No? Bien, vamos a seguir entonces un poquito, nos quedan unos minutos, hablando de la expansión. Una de las grandes novedades es el Quaderix anclado unilateralmente. ¿Por qué? ¿Cuántos casos de mordida cruzada unilaterales en adultos existen? Y todos los dispositivos expansivos son bilaterales, ¿o no? Todos expanden, o sea, el quad no sabe a quién nosotros tenemos que descruzar. E inclusive el lado que hay que descruzar tiene 2 puntos de contacto más agregados para superar el descruce respecto del lado normal. Con lo cual, lo que suele ocurrir es una sobreexpansión del lado normal antes de que se descruce el lado cruzado. Entonces, poder anclar la rama a un micro. De esta manera, lo que hacemos es bloquear este lado. Uy, se me clavó. Bloquear este lado. Este lado queda anulado. Al principio le hacíamos hasta la rama. Después dejamos de hacerla. O sea, ¿para qué le hago rama? No me hace falta la rama. Otra cosa que también empezamos a hacer distinto es lo siguiente. O sea, todo esto fue en prueba y error, ¿no? Donde lo que hicimos fue, teníamos que construir este trans, que este trans nos permite además hacer control de rotación y de torque porque es removible, pero había que construirlo exactamente en el espacio interradicular. Bueno, acá era más fácil que una papa, ¿no? O sea, acá no había problema, pero exactamente en el espacio interradicular. Y muchas veces, cuando colocábamos el micro, ocurrían estas cosas que se hipertrofiaban, o en el momento del ajuste del micro, ajustábamos tanto el micro y después el quad quedaba haciendo como fuerza de expulsión de ese micro y nos lo terminaba sacando. Entonces, se puede hacer de esta manera, trabarlo y después protegerlo con flow, o bien yo puedo hacer el loop en cualquier lado, hago el loop en cualquier lado y pongo el micro donde puedo, pongo el micro donde puedo, y después lo que hago es enlazarlo. Y con eso también trabé ese lado. ¿Me explico? Por si no puedo exactamente encajarle al espacio interradicular. ¿Me explico? Y obviamente la activación va a ser anterior y del lado que quiero expandir, lateral, ¿sí? Recuerden que acá coloco el 3 puntas de esta manera y acá tengo que colocar el 3 puntas de esta manera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahí está mi papi, hermoso. ¿Ven? Ahí le está colocando. Y después le poníamos flow. Entonces tenemos situaciones como estas, donde tenemos mordida cruzada totalmente unilateral, completa, y cuando yo pongo cualquier dispositivo expansivo, se me va a sobreexpandir este lado. O sea, les pongo la firma. Miren, acá estamos haciendo lo que les dije, un loop y enlazamos, lo pusimos donde pudimos, y con ese lado bloqueamos, y además no le ponemos rama. Entonces llegamos a esta instancia, que obviamente faltan cosas para hacer, pero este lado no se sobreexpansionó y este lado se corrigió transversalmente. ¿Ven? Sin que haya habido repercusión sobre este lado.
Este otro caso, tengo mordida cruzada unilateral, paciente adulto, ¿sí? Miren cómo esto afecta a los pasillos bucales, ¿no? Hay como una oscuridad aumentada, un corredor amplio de ese lado, y colocamos, no le colocamos el brazo, el micro, el quad, con este brazo expandido, miren cómo se va descruzando, el paciente llevó mecánica lingual inferior, al principio trabajamos exclusivamente con el quad, ¿sí? Y luego, miren cómo ya se descruzó, obviamente falta asentamiento. Muchas veces cuando vemos estas mordidas ligeramente abiertas, ¿qué creen que es? ¿Por qué creen que es esto después de una expansión? ¿Quién me dice? Cúspide palatina. Exactamente. Se expandió con torque positivo. Entonces, importante que siempre la expansión sea con un control de torque negativo. Miren cómo ahí asienta, termina sentando, ¿sí? Bueno, no importa que haya sido mecánica lingual, es lo mismo, vamos asentando. El caso concluido con la mordida descruzada. Y ahí tienen el antes y después en un paciente adulto. ¿Sí? Miren cómo mejoran los pasillos bucales, ¿no? Que tenemos como mejor proyección lateral de la sonrisa. En el transpalatino, cuando necesitamos hacer una expansión asimétrica, tenemos que trabajar diferente. Es decir, yo coloco en el quadélix el micro del lado que no quiero que abra. En el transpalatino coloco el micro del lado contrario. ¿Por qué? Porque lo voy a usar como si fuera una cincha. Es decir, vamos a verlo acá, en el esquema. Este lado se hace como un lazo hacia un loop. Vamos a ponerlo de vuelta. Lo que se mueve es solo este lado. Y el otro lado queda clavado. Actúa unilateralmente. La barra transparentina no sabe a quién tiene que expandir. Y siempre es más fácil expandir el correcto que el cruzado. Entonces, se coloca del mismo lugar del cruzado el micro. Yo lo que le agrego es un loop a la barra. Inclusive le podría agregar hasta un hook crimpable acá también. Y enlazo. ¿Se entiende? Lo enlazo. Entonces, de esta manera, este lado queda como si lo traccionaría como si fuera una cuerda de un perro. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y no permite que avance esto en expansión. Y simplemente abre un lado. Entonces, nosotros tenemos hecho un diseño de mi papá que es con agregado de loops. Lo que hace esto, lo hicimos con un trabajo de investigación y hace la mitad de fuerza de un transpalatino común para las activaciones de expansión, de rotación, porque el agregado de longitud de alambre hace que el alambre sea mucho más, o sea, le damos elasticidad a este alambre que es tan rígido. Y este loop agregado es, por ejemplo, si además a la barra, si quiero trabajar unilateralmente, esta es la activación que le hacemos, es decir, este loop yo lo puedo abrir así, ¿se entiende? Y me va a dar una expansión en este sentido. O bien lo trabajo hasta acá para trabajar unilateralmente un molar. Y del otro lado tiene el loop para enlazar, para atar al microtornillo. Entonces, miren cómo tengo ahí el microtornillo. ¿Sí? Está colocado el microtornillo y lo enlazo al loop. Esto no lo puedo hacer en el quadélix porque me quedaría el alambre en el medio. En cambio acá lo escondo por debajo del omega. Entonces de esta manera bloqueo este lado. ¿Se entiende la mecánica? ¿Sí? ¿Ven? Sí. Y el alambre no molesta porque queda por debajo del omega. Entonces este lado queda totalmente bloqueado.
Fíjense cómo tenemos un lado todo cruzado, un lado normal. Colocamos la barra, miren, ahí podemos, por ejemplo, ponerle flow, para que no moleste. Bueno, y descruza, pero sin afectar el lado normal, digamos, no sobreexpande el otro lado. Acá tenemos otra mordida unilateral derecha, una paciente braquifacial, con clase 2 esqueletal. Lo primero que hacemos es resolverlo cruzado. ¿Ven que tengo una mordida cruzada completa del lado derecho? Además tengo una relación de clase 2, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue colocar la barra y el loop. Acá está el micro y el loop. La cincha. Le damos activación. Nos ayudamos con un bracito un poquito extendido para ayudarnos con el 5. Fíjense que este lado no se sobreexpande. Abajo fuimos trabajando también, en este caso, con la mecánica lingual, que no importa. Y miren cómo se logra descruzar. Se descruza completamente sin sobreexpandir el otro lado. Es sencillo. Y ahora me queda trabajar la clase 2, ¿no? Una clase 2 importante. La cruzada y sin sobreexpansión. Miren qué cruzada y después queda obviamente trabajar la clase 2. Para trabajar la clase 2 hicimos extracciones superiores, ¿sí? Y fantomita, como les decía. Retruimos. Ahí queda acoplado en clase 1, clase 2 molar, resuelta, resobremordida, casi coincidencia perfecta, líneas medias, buen engranaje. Y como era una clase 2 esquelética, decidimos sugerirle la colocación de un mentón. Un mentón customizado, hecho 3D. Viene el modelo estereolitográfico con el mentón hecho en polimetilmetacrilato. La paciente tenía una cicatriz por un golpe de niña, así que hicimos el ingreso por afuera. Eso hace que los cuidados postoperatorios sean ínfimos. Esto es una cirugía ambulatoria, menos que hacerse una nariz. Y miren, al final del tratamiento, el cambio en el perfil facial de la paciente. ¿Les gusta? Miren cómo el labio inferior se eleva y se retruye, ¿no? No está vertido ni hay contractura como se ve en este lado. ¿Está? Bien, vamos a dejar acá porque tenemos que entrar a un tema que es muy largo. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Bueno, ¿quedó claro lo de hoy? Sí, Doc, gracias. Bueno, Sí, Doc. bueno, me alegro. Igualmente, si les surge alguna duda, bueno, seguimos viéndonos nos quedan 2 sesiones más, así que nos quedan 2, ¿no? ¿Me parece? Sí, sí, 2 más. Sí, 2 más. Nos vamos viendo en las siguientes, claro, sí, tenemos esto y después tenemos la última de extrarradiculares. En Doctora, las próximas sesiones, sí, Leonardo. Sí, yo tengo una duda. Vio que cuando arrancó hablando de barra transpalatina, comentó que, bueno, un paciente que use eso no es tan cómodo. Bueno, que inclusive usted no es de usar barra transpalatina, o eso le entendí yo. Si no fuese barra transpalatina para solucionar, ¿con qué otro aditamento? Con los microdestornillos de ortodoncia, me imagino yo, poniendo uno por palatino. A ver, ¿cómo explicarlo? Sí, uno por palatino y otro por vestibular inferior, para que use gomitas intermaxilares, que lo cruce y le hacemos fuerza. El problema con las gomas criss-cross va a depender de la magnitud de la mordida cruzada. O sea, digo, la barra transpalatina para anclaje la evitamos. La barra transpalatina para intrusión la tratamos de evitar. Ahora, para expandir, funciona. No hay otra. Hay otra, está bien. Y empujar de adentro hacia afuera es eficiente. Lo que tiene de ventaja, a diferencia de que si yo tengo que usar una barra transpalatina para intrusiones, tengo que colocar baja.
estas barras transpalastinas pueden ir bien altas, entonces no son Ah. tan dramáticas. Tan Y incómoda. el problema, claro. el problema con la criss-cross es que tiene un componente extrusivo. Entonces Bien. hay que tener cuidado. ¿Ah? Bien. Pero si hay que expandir, no hay otra. ¿Eso ustedes lo suelen mandar al laboratorio dental de ortopedia, o sea, de ortodoncia, o lo hacen ustedes ahí en el momento? Lo hacemos nosotros. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacer usan? Nosotros tenemos, si ustedes quieren, tenemos también laboratorio que ustedes pueden mandar, pero lo hacemos nosotros. Las barras las hacemos nosotros. Y si no, bueno, ahí está Flor, que hizo el curso de laboratorio. Bueno, Pau, yo no sé si vos lo hiciste. Aprenden a hacerlo. Ah, bien, bien. Al que le guste, digo, laboratorio. A mí el laboratorio me encanta. Hay gente que no le gusta el laboratorio. También lo hice. También lo hiciste. Bueno, por eso. Obviamente, obviamente se toma un molde al paciente y se lo prepara, obviamente, fuera de Ni boca. siquiera tomás un molde, tomás la medida de fosa a fosa. Con eso alcanza. Ajá. Porque va adaptado en las cajuelas. Bien, bien. ¿Mm? Bueno, y ahí lo prepara entonces con el paciente en vivo, ahí en el consultorio. Exacto. Les se da ponen un mate para que tome un mate y vos lo vas haciendo. Exacto. ¿Ah? Bueno, está bien, mira vos. Bueno, Bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene por el mismo canal. Que tengan Bárbaro. linda noche. Hasta la Adiós. semana que viene. Doc. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.